me quiten, tienes un poco de eco, algo está aquí muy boom. Está sonando un poco, bueno, ya. Quisiera que me arreglen, por favor. Ok. ¿Se escucha bien, cierto que sí? Uy, no contestaron. O sea, Daniel, tenemos problemas, no se escucha bien aquí. ¿Se escucha bien? Ok, gracias al Señor. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios por el aire que respiramos. Imagínense que nos cortara el aire el Señor. Qué bueno Dios que no nos cobra por el aire. Así que nada, contento de volverles a ver. Damos gracias a Dios, qué bueno que han venido. Y quisiera invitarles a que vamos a nuestras Biblias en el Salmo 85, versículo 8. Pongan un separador ahí y después vamos a Juan 10, 27. Me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Los dos versos. Vamos a, en esta mañana, Salmo 85, versículo 8. Y vamos a basar nuestro mensaje en esta mañana en estos dos versículos. Salmo 85, versículo 8 y Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Yo quiero decirles que aquí tenemos una Biblia extra si alguien la necesita y es con letra grande. Sin embargo, pues vamos a estar aquí viendo. Estamos viendo en la pantalla, podremos ver también los versos. Y bueno, entonces vamos a leer. ¿Qué les parece si leemos la palabra de Dios? ¿Me acompañan a leer la palabra de Dios? No todos están animados, ¿ah? Bueno, mientras la siguen buscando, mientras yo creo que alguien tiene un problema aquí y es que no le enciende el teléfono. Esta no necesita cargarse, está cargada. 66 proyectiles aquí, dispuestos a dispararse a los corazones para cambiar vidas, para cambiar almas, para restaurar cosas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. Permítame, por favor, esto. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Salmo 85, versículo número 8. ¿Me acompañan? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Wow. Y miren la palabra, miren lo que dice luego Jesús en el versículo 27 del Evangelio según San Juan. Mis ovejas y yo las conozco, grabes esa palabra, y me siguen. Si nos referimos al primer versículo, lo primero que nosotros podremos tomar de ese versículo es que el salmista nos dice que Dios habla. Escucharé lo que hablará Jehová. Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla?
Dios habla. Y Él tiene ese poder que hoy va a usar y que siempre usa para comunicar a nuestras almas, a nuestras vidas, el deseo de su voluntad para nuestras vidas. ¿Ok? La gente siempre dice: oiga, pastor, ¿cómo es eso de que Dios habla? ¿Cómo es que Dios le habla a ustedes, los pastores? Pues sí, Dios habla. Y déjeme decirle que no solamente nos habla a nosotros los pastores, Dios habla a todo aquel que tiene una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos de tener una relación con Dios? ¿Cuántos quieren crecer en esa relación con Dios? Si usted no tiene una relación con Dios, diga: wow, creo que llegó el día de tener una relación con Dios. ¿Ok? ¿Cuándo comenzó esa relación con Dios? ¿Cuándo comienza la relación con Dios en su vida? Cuando usted entiende que necesita un Salvador, cuando usted ha entregado su vida a Cristo Jesús para salvarlo de la ira venidera. Dios en ese momento, dice la Escritura, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿No me creen? Ah, ok, pues digan algo, pues anímeme. Claro que Dios habla, hermanos. Lo que pasa es que algunos después, algunos no creen que Dios habla, y hay otros que parece que Dios les habla mucho y salen con cualquier historia. Lo que pasa es que algunos cenan muy tarde, ¿sabe? Y a veces se comen hasta unos frijolitos a las 11 de la noche, se acuestan el sábado bien tarde después de comer frijoles, y al día siguiente traen historias de que Dios les ha hablado tantas cosas, pero yo creo que es más consecuencia de comer muy tarde en la noche, porque lastimosamente muchas de las cosas que Dios les dice a algunos no tienen el contexto bíblico, por lo tanto no es algo que Dios haya hablado, y de eso estaremos hablando en esta mañana. Pero mire lo que segundo que nos dice la palabra: porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que ¿qué? Para que no se vuelvan a la locura. Wow. Este versículo nos revela que sin la palabra, sin la comunión con Dios, que sin la relación con Dios, sin tener conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere decirnos, nosotros nos vamos a las locuras. Parece que no les está gustando el mensaje esta mañana. Y hoy tenemos que reconocer nuestras locuras. ¿Cuántos las quieren reconocer? No todos, pero bueno, vamos creciendo. Hoy tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que cada vez que te fue mal en la vida, fue porque tomaste una muy mala decisión. Porque no consultaste con el consejo de Dios, porque no consultaste la santa palabra de Dios, y por eso no escuchaste la guianza de parte de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová. ¿Para qué? Para no caer en locuras. Usted y yo necesitamos el centro en nuestra vida, centrar nuestra vida, tener una vida de balance, y eso solamente se consigue en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, en la guianza del Espíritu Santo. Amén. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucharé la voz de Dios. ¿Para qué quiero escuchar la voz de Dios? ¿Para qué creen ustedes que la voz de Dios viene a nuestras vidas? ¿Para qué? ¿Será para que nos vaya bien? Tal vez. ¿Será para que no tomemos malos caminos? Quizá. ¿Será para que tomemos buenas decisiones con nuestra familia? ¿Será para que tomemos buenas decisiones para el trabajo que vamos a hacer? Tal vez. ¿Usted qué cree? El segundo versículo en el que hemos leído hoy es Juan, Evangelio según San Juan, capítulo, versículo. Miren lo que es, un versículo muy conocido, ¿cierto que sí? ¿Cuántos conocen ese versículo? Por favor, levante la mano los que conocen ese versículo.
¿cierto? ¿Lo conocen? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Mire lo que podemos sacar de esa frase: yo las conozco. Yo las conozco. Y es eso lo que Dios dice hoy. Porque te conozco es que te digo lo que te digo. Porque te conozco es que te hablo de las advertencias que necesitas para tu vida. Es porque te conozco, porque conozco tu corazón. Y porque te conozco de verdad es que sé lo que te conviene. Es porque te conozco mejor que cualquier otra persona que yo te digo y quiero hablarte a tu vida cada día. Porque tú necesitas mi consejo. Porque te conozco. Yo conozco mis ovejas, dice el Señor. Y ellas siguen a Jesús porque Él sabe guiarlas. Porque Él es un buen pastor. Y como buen pastor habla a sus ovejas. ¿Sabe? Parecería locura. Pero cuando usted conoce el trabajo de pastor, no como el mío, sino pastor allá cuidando las ovejitas esas que hacen me, esas. Aquí algunas no dicen ni me, pero bueno, porque todavía no son ovejas. ¿O sí? Bueno, es increíble que una manada de ovejas conocen a su pastor porque él tiene una forma especial de hablarles, de silbarles, de darles la comida, de curarlas. Él tiene una forma especial, él las conoce y ellas escuchan solamente la voz de su pastor. Si usted va allá a decirle ovejita o lo que sea, oiga, algunas ovejitas son bien interesantes. Están masticando y voltean a mirar y ¿qué le pasa? O como que lo ignoran a uno. Este de aquí. Así que Dios conoce a sus hijos. Y porque Él los conoce, sabe qué decirles. Y en esta mañana déjeme decirle que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Amado hermano, los consejitos de los amigos o de cualquier otra persona no se parecen ni en lo más poquito al consejo de Dios. En nada se parece la voz de un hombre que quiera aconsejarte. Es más, Dios usa a hombres para que te aconsejen a veces. ¿Cierto que sí? Y eso de verdad, de cierto que es cierto, como dice el Señor Jesús. Pero me refiero al hecho de que nadie tiene la sabiduría suficiente para hablar a tu vida como la tiene el Señor. Los consejos de los amigos nunca ni siquiera llegarán a parecerse a los consejos de Dios. Además, hermanos, yo les quiero contar algo. A nosotros siempre que buscamos un consejo en los hombres y no lo buscamos en Dios, cuando decidimos buscar el consejo en el hombre y no buscarlo en Dios, es porque nosotros ya decidimos lo que queremos hacer. Ya determinamos lo que queremos hacer. Lo único que queremos es un compadre que nos acompañe en nuestras pillerías. ¿Cuántos dicen amén? Uy, hay hartos aquí. Hay hartos que han hecho eso. Queremos que nos acoliten, que nos apoyen en las decisiones que ya hemos tomado de forma unilateral y no queremos el consejo de Dios. Amado hermano, tu amigo o tus amigos no te conocen y tampoco conocen tu corazón. Tampoco conocen los secretos que tú tienes ahí guardados, las cositas que no le has contado a nadie. Ningún amigo tuyo las conoce, ni siquiera tu familia, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu padre, ni tus hijos. Ellos no conocen esos secretos que tienes ahí guardados, pero Dios los conoce. Por eso Él te puede aconsejar y Él te va a aconsejar en esta mañana. Y me siguen, dice el Señor. Mire, esto siempre hemos pensado nosotros algo erróneo. Nosotros hemos pensado algo erróneo y déjenme decirle por qué. Porque siempre hemos pensado que cuando pecamos, como que se levanta un muro entre Dios y nosotros. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos alguna vez lo han sentido, lo han experimentado? Que saben que han hecho algo mal y sienten que hay un muro, que no puedes hablar con Dios. ¿Cuántos saben eso? Confíesen, pecadores.
déjeme decirle que eso no tiene un respaldo bíblico. Eso más es un mito. No tiene un respaldo bíblico. Si quiere lo puede usted estudiar, y si encuentra algo diferente a esto, dígame, lo que yo con mucho gusto lo reconozco aquí. Pero eso no tiene un respaldo bíblico. Mire, por favor acompáñame a Génesis 3:10. Dice Génesis 3:10. Y saben quiénes estaban ahí, ¿no? ¿Se conoce la historia de Adán y Eva? Ok, qué bueno. Y él respondió. ¿Quién? ¿Quién respondió? Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A ver, ¿quién le habló a quién? Dios buscó al hombre después de su caída. No es que la caída hizo una separación de diálogo, no. Eso no, hay una separación en cuanto a compartir la santidad de Dios. Pero Dios es tan bueno, tan misericordia, tan lleno de gracia y de bondad, que Dios dejó establecido y lo hizo inamovible el diálogo entre Él y sus criaturas, a pesar de que sus criaturas le hemos fallado. Entonces ese mito de que cuando pecamos Dios no quiere oírnos, pues debe desaparecer de nuestras mentes. Porque Dios, mi amado hermano, escuche bien esto, y lo vemos ahí cuando le habla a Adán. ¿Cuántos saben que Dios ya sabía que Adán había pecado? ¿Sí o no? Él ya sabía, porque Él es omnisciente. O sea, ¿para qué iba a hablarle Dios a Adán? Iba a hablarle para que Adán le contara lo que había hecho. ¿Necesita Dios que tú le cuentes tus pecados? No, lo que Dios quiere es que tú te arrepientas, pero Él ya los conoce. ¿Ok? Entonces, Dios, escuche esto, Dios es el más interesado en hablar en ese momento con Adán, y de igual manera Dios está muy interesado de hablar contigo, así hoy tú esta misma mañana hayas pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere hablar contigo. Él quiere, según dice la Escritura, que todos vengamos a un genuino arrepentimiento. ¿Y cómo vamos a venir a un genuino arrepentimiento si no es el Espíritu de Dios redarguyendo nuestros corazones, trayendo nuestro pecado como una película cada día ahí frente a los ojos? ¿Cuánto les ha pasado? Me encantan las palabras de David cuando dice: mi pecado está siempre delante de mí. Cuando él estaba en ese delirio en su corazón, en ese problema en su corazón por haber pecado de una forma terrible, y él dice: mi pecado está siempre delante de mí. Señor, quita de mí ese video, por favor, que yo no lo quiero ver más. Quita de mí ese pecado, no lo quiero recordar más. Dios, perdóname. Y Dios hace eso por medio de su Santo Espíritu. Viene y te habla y te recuerda y te dice: está mal lo que has hecho. ¿Cuántos lo han vivido? Yo el primero. Cada vez que Dios, que me equivoco, Dios me dice no. Y yo agradezco a Dios por su Santo Espíritu. ¿Cuántos lo pueden hacer también? Dele gracias a Dios por su Santo Espíritu, por la voz del Santo Espíritu hablando a tu vida. No es que Dios rompa el diálogo contigo. Si tú no escuchas a Dios, es porque tú te has alejado de Dios. ¿Ok? Por eso esa idea de que Dios está bravo, enojado contigo, es algo que me gustaría que hoy saliera de tu mente, y que el Espíritu Santo te hable, porque Dios no te rechaza. Escucha esto: Él nunca le ha dado la espalda a ningún pecador. Dios no le ha dado la espalda a ningún pecador. Al contrario, Dios ha amado tanto a la humanidad que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nunca rechaza a nadie. Dios no es como nosotros. Él hizo eso de entregar a su Hijo en la cruz porque Él quiere tener ha querido siempre tener una relación contigo. Él no se está escondiendo.
Él te está llamando cada vez para que te arrepientas. Él te está diciendo, porque te conozco y soy el único que te puede ayudar, te invito a que te acerques a mí para que sepas lo que debes hacer con tu vida, para que puedas ser guiado en tu vida, para que puedas ser fortalecido en tu fe, para que puedas ser bendición. Amén. Lo que pasa, hermanos, es que el desconocimiento de la Biblia nos limita en el conocimiento del carácter de Dios. Y creemos que Dios es como nuestros padres, que cuando rompíamos un plato, ¿a cuánto les pasó eso? Bueno, eso más a nosotros los que tenemos más de 25. Los papás hasta leña nos daban por romper un plato, mano. ¿Sí o no? Las costillas mías parecían, bueno, no contemos esas torturas. Me da escalofrío. Escuche esto. Cuando nosotros hacíamos algo mal, cuando nosotros, ¿cuántos saben que los niños hacíamos travesuras? ¿Sí o no? Traviesos, y algunos eran piquiña, como decimos en Colombia. Otros les dicen, bueno, ¿cómo se llama? Mire, en ese tiempo, si nosotros rompíamos un plato, o la mamá o el papá se enojaban tanto que lo primero que le decían a uno, mire, váyase. Si no le daban un garrotazo, lo primero que le decían a uno era, váyase aquí, no lo quiero ver. Vaya para su cuarto. Y uno, pero, ¿qué? Silencio. Se va. Entonces nosotros nos quedamos con esa idea. Papá está enojado. Creemos que Dios es así. Espero que eso se borre de su mente. Algunos llevan mucho tiempo pensando que Dios está enojado con ellos. Pero eso no es así, mi amado, mi amada. No, eso no es así. Él te quiere hablar. Él está interesado en hablarte para corregirte, para cambiarte, para alentarte, para consolarte y para muchas cosas más. Pero mucha gente dice, es que Dios no me habla a mí. Él se alejó de mí por mi pecado. El pecado no hace que Dios se aleje de ti. Tú te alejas de Dios por tu pecado. ¿Ok? El pecado no hace que Dios no quiera hablarte. Lo que hace el pecado es que crea un muro para que tu oración no sea efectiva y tus oraciones no lleguen al cielo. Eso es otra cosa. No es que se corta el deseo de Dios de hablarte. Él seguirá hablándote siempre. Lo que pasa es que tu oración, si tú estás en pecado sin arrepentirte, no llega al cielo. Mire, por favor acompáñeme a segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. De segunda de Crónicas capítulo 7. Capítulo 7. Con este versículo quiero mostrarles o respaldar lo que les acabo de decir. ¿Lo tienen ya? Dice, versículo 14 del capítulo 7 de segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, eso es la condicional, ¿cierto? Ser humildes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, el pueblo que me invoca, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa todo eso? Eso significa arrepentirse, ¿cierto? Y para arrepentirse necesitamos primeramente ser humildes, invocar el nombre del Señor, orar y buscar su rostro. Es eso, esas cosas juntas. Y convertirse significa arrepentirse. Entonces yo oiré desde los cielos. Mire que no dice yo hablaré entonces. No, él dice que restaura que la oración, que ahora la oración puede ser oída. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, entonces no dice yo hablaré desde los cielos, dice yo oiré desde los cielos. ¿Y sabe por qué dice yo oiré? Porque él siempre habla. Dios no puede estar limitado en su voz.
Lo que menos quiere hacer Dios es limitarse en su mensaje a tu vida. Amén. Dice que si te arrepientes, entonces Él oirá. Lo que el pecado hace en tu vida es que pone una barrera, un muro para que tu oración no sea oída. Pero cuando te arrepientes, entonces Dios vuelve a oír tu oración y esa oración se rompe entonces el muro. Pero no es un muro que Dios puso, lo pusiste tú con tu pecado. Algunos dicen, ok, ya sé que Dios sí me habla. Ok, ahora entiendo, pastor, Dios sí habla. Y a veces creo que hasta me ha hablado de cosas, pero ¿sabe una cosa, pastor? Yo no estoy seguro de que sea Dios. Eso es otro asunto. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que Dios nos está hablando? Que Dios nos está hablando. Veamos algunos puntos y quiero poner como primero, y ya verán por qué le doy el realce, primero, o el primer medio por el que Dios te habla, ¿cuál es? Definitivamente su santa palabra. No hay otro medio mayor. Hay otros medios, pero ninguno mayor que su santa palabra. Si quieres estar seguro de que Dios que te está hablando, entonces deja que te hable por medio de su santa palabra. Amén. De la Biblia. Si quieres que Dios te hable y estar seguro, pues deja que Dios te hable por la Biblia. Hay algunos flojos que me miran mal cuando digo esto. No son todos, pero algunos. Hay otros medios por los cuales Dios habla, pero en esos hay un margen de error. En esos otros medios hay un margen de error. Por ejemplo, el margen de error puede existir porque tú no interpretas bien lo que Dios quiso decirte. Entonces el error está no en lo que Dios dice, sino en tu interpretación. También puede ser que la persona que te habló no entendió correctamente el mensaje de Dios. Entonces tampoco es un error de Dios, sino del hombre que no entendió. Muchas veces no entendemos la voz de Dios porque nuestra mente está puesta en otras cosas. ¿Ok? Todos los demás medios, cualquiera que sea, por los cuales Dios te habla, tienen cierto margen de error. Pero la Biblia no tiene ninguno. Esta es la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. ¿Ok? Por sueños. Dios habla por sueños. ¿Cierto que sí? No de esos sueños que le da que a algunos que se quedan cabeceando. No de ese sueño, no. Eso es consecuencia de acostarse muy tarde. ¿Ok? Sueños. José, en el Antiguo Testamento, Dios le habla por sueños. ¿Cuántos saben eso? Ok. Veníamos esta mañana en el auto y le contaba algo a Dani y me decía, anoche soñé que estaba liberando gente y la gente se caía y era así, los demonios salían. Yo no sé si fueron frijoles muy tarde, pero ok. Por medio de visiones. Dios habla por medio de visiones. ¿Cuántos saben que es verdad? Mire, estos temas a veces, yo creo que estos temas son necesarios. Porque algunos, yo conocí, y lo he dicho muchas veces, conocí un hombre que decía que tenía 10 revelaciones, por lo menos 10 revelaciones por noche. Oye, ese no los tuvo ni José, que era un hombre con el don de parte de Dios, pero algunos sí. O sea, hay un problema, falta de balance en estas cosas. Yo les voy a contar algo personal. Muchos de ustedes conocen esto. Yo estaba de luna de miel con mi esposa y me quedé en un sitio sin transporte y le pedí al Señor, Dios, primero no le pedí al Señor, sino que abrí mi bocota y le dije a mi esposa, pues imagínense, yo de luna de miel,
no es por nada, amor, pero no te preocupes. Estábamos ahí esperando un carro y nada que llegaba. Pasaban carros muy poquitos. Estábamos en una parte, incluso prácticamente zona roja en Colombia. Y en el sitio donde estábamos había un portero que era un soldado. Y le pregunté, oye, ¿cuándo pasa el bus para tal pueblo? No, dice, yo no sé, yo acabo de coger turno. Pasan una vez por la mañana y otra vez por la tarde. Yo no sé si ya pasó. Y pues ahí no hacían sino como 42 grados de temperatura y nosotros estamos allá afuera en la carretera. Y le digo yo a mi esposa, no, mi amor, no te preocupes. Máximo en 10 minutos Dios nos envía un carro para que nos lleve. Y mi esposa me dice, sí, pero que pase un carro, pero que tenga puesto vacío, porque han pasado 2 o 3 y van llenos. Entonces, ¿cómo? Y yo, uy, qué fe la mía. Pero bueno, y pasaron esos 10 minutos y recuerdo haber visto a mi esposa hacer esto. Cuando ella hizo eso, dije yo, ¿para qué abrí mi bocota? Oh Señor, perdóname. Dios, ten misericordia de mí. De verdad que le dije eso. Perdóname por poner tu nombre. Por poner tu nombre así de forma como tan descuidada, Señor. Pero te pido, no permitas que mi esposa crea que yo soy un charlatán. Ten misericordia de mí, envíanos un auto. Y entonces yo estaba ahí y un poco la espalda hacia mi esposa, cerré mis ojos para decirle eso al Señor y comencé a orar, oh Dios, hazlo, te lo pido en el nombre de Dios. Y Dios me da una visión. 250 metros atrás había una curva. Y Dios me muestra exactamente que venía un carro y que ese carro Dios me lo enviaba. Él me habló directo a mi corazón. Wow, dije yo a mi esposa, amor, Dios nos envió el carro ya. Y es color verdoso. Y ahí viene y señalé y apareció el carro. ¿Saben qué color era? Verde. ¿Saben? No tuvimos que hacerle pare ni nada. Paró él mismo y enseguida nos subimos, fue como automático. Y ahí, ¿saben cuántos puestos llevaba libres? 2. Dios hizo algo. O sea, no puedo alargarme más porque eso continúa. La segunda parte, véanla por el mismo canal a la misma hora el próximo. Pero de verdad, Dios me dio esa visión y en el momento se hizo realidad. O sea, Dios habla por visiones. Amén. O sea, de verdad que fue algo tremendo. Nosotros nos bajamos de ese carro al rato, fue porque Dios hizo otras cosas más. Pero repito, no tengo mucho tiempo para decir esto. Entonces, Dios también habla por medio de mensajes, ¿cierto? De predicaciones. Tal vez Dios te está hablando hoy por medio mío, ¿cierto? Amén. Dios habla por medio de predicaciones. Dios habla porque por medio de mensajes que a veces recibimos en un libro cristiano. Yo no soy muy así de recomendar a nadie en estas cosas, pero sé que Dios habla cuando su palabra es la que está siendo expuesta y explicada. Algunas veces Dios da cierta revelación a ciertos hombres y no me gusta estar detrás de la revelación que Dios le dé a nadie, pero tenemos que entender que Dios habla también por medio de revelaciones a otros y eso nos la comparten a nosotros y gloria a Dios por eso. Dios nos habla por medio de visitaciones angelicales. ¿Cuántos saben eso? ¿Tiene respaldo bíblico eso? ¿En dónde? Piensen María y José o José y María. Vinieron los ángeles a cada uno y le dijo cosas. Entonces, ahora, Dios lo ha hecho así con muchas personas. Dios lo puede hacer con nosotros. ¿Cuántos lo creen? No podemos perder la fe en estas cosas o desecharlas porque nosotros la fe no nos alcanza hasta allá. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Yo no sé usted, pero yo lo creo. ¿Ok? Impresiones, a veces Dios nos habla por impresiones. ¿Cuántos han escuchado que un pastor dice, y yo estando en tal parte tuve un sentir? Eso son impresiones, de un sentir así. Ahora, eso también es un poco, por eso les decía, la palabra profética más segura. Entonces, puede ser que Dios nos hable en una situación por medio de cierto sentir. Entonces, ¿cómo saber si algo es la voluntad de Dios o si esa voz o sueño es la voluntad de Dios? Debemos hacernos varias preguntas y veremos algunas en el día de hoy. Y la primera pregunta que nos debemos hacer si creemos que Dios nos ha hablado algo es, ¿está de acuerdo? Yo creo que ya saben lo que voy a decir. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Mi amado hermano,
¿Sabe por qué? Si Dios le ha hablado algo, incluso al oído. También hay forma de voz audible, pero ¿sabe? Eso es poco común. Eso muy pocos pueden decir, yo escuché audiblemente la voz de Dios. Muy pocos. Algunos lo dicen y no pongamos en duda todo lo que se dice, pero tampoco debemos creer todo lo que se dice. Entonces, la palabra de Dios está siempre, escuche esto, centrada, o la voz de Dios está siempre centrada en la palabra de Dios. Él dejó este libro escrito para hablarte a través de él, pero cada vez que tú recibes una palabra, escuchas una palabra, sientes una palabra, ¿qué debes hacer? Volver a la palabra. Volver aquí para que esa palabra sea confirmada, para comprobar que está en la escritura lo que tú recibiste. Y si lo que recibiste no está en sintonía con la palabra, entonces, mi amado hermano, no fue Dios el que te habló. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nunca, escuche esto, la voz genuina de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. La voz de Dios y la palabra de Dios van siempre de la mano. Dios nunca te va a decir que hagas algo que no está de acuerdo a su voluntad, que ya está expresada en su santa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso, si tienes una idea o crees que Dios te habló, ve a la palabra. Por eso, enumere la palabra. Cada vez póngala como el renglón número 1 de interpretación en su vida. La voz de Dios no se escapa de este libro. Amén. Enumeré como, bueno, número 1 puse la palabra. ¿Por qué? Porque este libro es la garantía de que Dios está hablando y guiando tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? Algo que ya se les dije esta mañana y se lo voy a repetir así algunos me miren mal. ¿Sabe cuál es el problema de que no estamos seguros de que Dios no nos habla? El problema es que somos flojísimos para leer la Biblia. ¿Cuántos levantan la mano? Es triste que nosotros digamos que yo hoy, si alguien ha levantado la mano, creo que sí o no, bueno, no importa. Lo más importante es no quedarse con eso, hermano. Que la palabra de hoy surta un efecto en tu vida. Porque si llegaste incluso a levantar la mano y decir, es que yo soy flojo para leer la Biblia, y dentro de 15 días tenemos un mensaje parecido y vuelves a levantar la mano, entonces significa que tu corazón no está motivado, tu presencia aquí no está motivada correctamente. No deseas someter tu vida a Dios, solamente quieres algo personal, pero resulta que lo que Dios quiere son cosas mayores en tu vida. No solamente que satisfagas tu ego, no solamente que satisfagas un deseo o que tomes esto como la palabra de Dios o el vínculo con la iglesia como un escampadero en la tormenta. Él quiere que tú hagas un compromiso con Él. El evangelio es compromiso con Dios. El evangelio es recibir la verdad de Dios y poner en fe lo que Él ha dicho y ponerla por obra para no ser solamente oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Amén. Entonces, la mejor manera de escuchar la palabra de Dios es la palabra misma. ¿Ok? Algunos dicen, no, pero es que soy flojo para eso de la Biblia. Yo mejor espero que el pastor estudie. Pues para eso lo tengo. Para eso es pastor. ¿Quién lo mandó? Yo no le pedí que fuera pastor, ahí no apareció. Cuando yo llegué ya estaba, o sea que la decisión fue de él. A mí no me echen la culpa. Que se queme las pestañas él, que se trasnoche él, que estudie él. ¿Creen que eso es una actitud o una motivación correcta delante de Dios? ¿Sabe? De cierto, yo soy responsable en alguna medida por sus almas. Pero el más grande responsable por su alma es usted mismo. Y por lo que yo les estoy diciendo, ya estoy libre de cualquier culpa con ustedes. Entonces, Dios seguramente te está diciendo cosas hoy. Pero eso a veces queremos la manera más fácil. Algunos otros han llegado a decir, no, yo prefiero
Mire, para estar seguro yo prefiero, yo no leo la Biblia, pero yo voy para que me profeticen. Mejor que me profeticen. ¿Y qué tal que me profeticen lo que yo quiero? ¿A algunos les gusta eso? Y se van para donde las iglesias especializadas en profecía y dicen: oiga, usted el año entrante va a viajar. Oiga, señora, yo viajo todos los años. Les cuento algo, yo me estoy demorando mucho. Hace unos años fuimos a una iglesia donde profetizan con mi esposa. Mi esposa estaba recién llegada. Y que espere, que no se vaya hasta que le profetizo yo. Pero yo no quiero que me profetice, hermano. Termine. Y mi esposa me dijo: vamos a ponle cuidado. Y llega la profeta ahí. Y se le arrima al oído a mi esposa y le dice: el Señor dice que te va a dar la residencia. Mi esposa vino con residencia. O sea, nada que ver. ¿Sabe por qué hay muchos que todavía profetizan? Porque ya no se cumple la ley de antes. Porque en la ley, el profeta que decía una profecía falsa, honrón, piedra hasta morir. Si eso pasara hoy en día, ¿cuántos serían los muertos? Por eso, y porque a algunos les gusta que les pongan las cosas fáciles, y cuando les dicen cualquier cosa, en lugar de tirarles piedra, les tiran flores. Por eso cada vez tenemos más falsos profetas. Por eso. Pero la mejor manera de escuchar la voz de Dios es la palabra, porque sabe una cosa, usted debe estar pendiente de esta palabra, porque hasta el pastor se equivoca. ¿Cuántos saben eso? El pastor se equivoca, ¿sí o no? Pero la palabra es infalible. Usted tiene que revisarla. Usted tiene que comer esta palabra. Mi amado hermano, cuando te enamores de esta palabra preciosa, tendrás seguridad en tu vida. Cuando comas de esta palabra maravillosa, entonces podrás tomar buenas decisiones para tu vida. ¿Sabe? El desconocimiento de la palabra hace cosas terribles. Hace tiempo escuchaba al pastor Chuy decir algo que a mí me dejaba impresionado, y cuando yo hablé con él, yo lo escuché en una prédica. Y luego un día, estando con él, le dije: oiga, pastor, usted una vez contó esto. Y yo le dije: ¿es una anécdota o qué? Me dijo: no, mano, es de verdad. Si quiere, pregúntale a mi esposa, me dijo. Que ella era una muchacha que conoció. ¿Y cuál? La historia es que una mujer dice que Dios le había dicho que se tenía que casar con un hombre, pero ese ya estaba casado. ¿Lo han escuchado eso en las prédicas de Chuy? Y yo le pregunté a Chuy: oiga, mano. Me dijo: no, es verdad, no es una anécdota. ¿Cómo crees que yo? Bueno, perdóname, pero es así. Ahora otra cosa. Dios me dijo que ese era mi esposo y que lo convirtiera. Él es mundano. Mire, escuche esto. Me han dicho lo siguiente. Delante de Dios les digo esto. Él es drogadicto. Él le gusta todo el oscurantismo. Él le gusta ir a los chamanes. Pero Dios me dijo que yo lo convirtiera y me casara con él. ¿Qué? Su palabra preciosa me dice que no me una en yugo desigual. Y ahora Dios viene y me dice: mira, no importa que te unas en yugo desigual, yo te digo, cásate con él. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Por eso, si algo Dios te está diciendo, mira la palabra, vuelve a la palabra. Sin palabra no hay vida. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, en el amor de Cristo, el evangelio no es estar un domingo sentado aquí. El evangelio es vivir esta palabra, conocer esta palabra, pues ella nos revela al Salvador de nuestras almas, el carácter de Cristo. Acompáñame a ver algo.
en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y veremos otra clase de individuos que les gusta hablar de la palabra sin fundamento. Gálatas 1:6. Santo Dios, yo creo que me va a tocar partir esta predicación porque no avanzo todavía ni la mitad. Bien, quedemos ahí en 1:6 y leemos un poquito más. Déjeme decirle que yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Tal vez a usted le va a sonar un poquito diferente, pero la Nueva Versión Internacional lo define de una forma que me agrada. Dice así la palabra del Señor: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Miren, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Cierto? ¿Conocen de esos? Hoy en día usted, si los quiere conocer, bueno, no los conozca, no vale la pena. No vale la pena que gasten tiempo en gente que anda por ahí hablando cosas locas. Se han llegado a las locuras porque no han escuchado la voz de Dios, escuchan la voz de sus propios sentimientos, de sus propios anhelos, de sus propios deseos terrenales, de sus propias concupiscencias, quiere decir esto. Y dicen cualquier cosa, menos la verdad del evangelio. Y aquí es donde vienen los ayes, porque el versículo 8 dice algo terrible de estas personas y tenemos que tener misericordia, pero a mí me asombra que no tengan temor de Dios. Pues la palabra dice: pero aun si alguno de nosotros, mire, si alguno aquí en la iglesia o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, dice que caiga bajo maldición. Wow. Manipular el evangelio trae maldición, y muchos lo hacen y creen que ya ganaron, y creen que están al otro lado, y creen que engañaron a Dios. Ilusos. Por eso es tan serio, mis amados hermanos, cuando alguien dice: Dios me dijo. Porque si Dios no te ha dicho nada, puedes estar trayendo maldición a tu vida. Por eso no conocer la palabra de Dios es algo tan serio. No conocer la escritura es algo demasiado serio, sobre todo para ti que dices ser cristiano. Que el mundo no la conozca, vaya y venga. Pero conocer la escritura nos da libertad. Segunda pregunta: esto que estoy pensando, esto para aplicarlo a lo que Dios me ha hablado o lo que Dios me dice. Ahora hagámonos otra pregunta con respecto a eso. La primera fue: ¿cuál? ¿Está conforme a la escritura? ¿Está en la escritura? Esa es la primera, ¿cierto? Esta segunda pregunta es más o menos así: ¿esto que estoy pensando hacer o lo que creo que he escuchado me lleva a ser más como Cristo? Si tienes algo en tu corazón que crees que es de Dios, si has escuchado un consejo de un amigo que te dice que es de Dios, pregúntate: ¿me lleva esto a ser más como Cristo? Miren esto. Piensen en esto. Vamos a ser bien prácticos. Dios tiene un plan específico para cada uno, para cada individuo, independientemente, ¿cierto? Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que es así? Ok, eso lo respalda la escritura. Dios tiene un plan para cada persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. No importa si tú eres alto, bajito, gordo, flaco, negro, verde o como seas, si eres rico, pobre, si vienes de cualquiera de los continentes, si eres profesional, si eres solamente un obrero, si eres profesora, enfermera, si eres solamente ama de casa o amo de casa porque ya está de moda, de lo que sea.
al margen de eso, independientemente de eso, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Sí o no? Pero para todos sin excepción, seas quien seas, sea cualquiera de los que acabo de nombrar, para todos hay una meta en común. Y esa es ser cada vez más parecidos a Cristo. Eso es para todos. ¿Ok? Por lo tanto debes preguntarte: lo que estoy pensando, la voz que oí, el consejo que recibí, me anima, me impulsa, me motiva, me ayuda a ser más como Cristo. Si no es así, no es Dios quien te habló. No. Tus pensamientos, esos pensamientos que tienes cada día, o los que vienen de pronto, si esos no te llevan a querer parecerte a Cristo, no es la voz de Dios. ¿Ok? Vamos a otro versículo. ¿Quieren otro versículo o ya se cansaron? Uy, ya casi comienzo. Esta era solamente la introducción. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. En el contexto de lo que acabo de decir, que lo que nosotros recibimos o hacemos nos hace o nos anima a querer ser más como Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos, esto sí en la Reina Valera, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a parecerse a Cristo, a pensar como Cristo. Tus pensamientos deben estar ligados a los pensamientos de Cristo que tú encuentras en la palabra de Dios. La palabra de Dios describe cuál es la conducta de Cristo. Y esta palabra me dice que debo llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia del carácter, a lo que Cristo enseña. Si lo que recibiste no se sujeta a la obediencia de Cristo, no fue Dios quien te habló. Amén. Otra de las cosas, entonces podríamos añadir: ¿haría Cristo esto? ¿Esto que estoy pensando hacer, haría Cristo eso? Sería una buena pregunta antes de tomar una decisión. ¿Sí o no? Ok. Vamos a ir a otro versículo. Ahora voy a acelerar un poquito. Ténganse duro. Santiago capítulo 3 versículo 14. Y vamos a leer el 15. Y veamos cómo Dios se aparta por medio de su carácter de todas estas cosas. Dice así, esta también en la Reina Valera. Mire, dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, ustedes dicen mentiras, dicen que son cristianos, pero si ustedes tienen todo eso, eso no es verdad, ustedes no son cristianos. Versículo 15: porque esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Uy, ahí algunos dicen: uy, no hable del diablo, pastor. Uy, qué miedo, no hable del diablo. ¿Sabe qué? Al diablo no hay que tenerle miedo. ¿Y por qué le vamos a tener miedo? ¿Quiénes le tienen miedo a la policía? Los criminales, ¿cierto? Y si usted es cristiano, ¿por qué le va a tener miedo al diablo? El diablo no puede hacer nada porque usted tiene un Señor en su vida. ¿Ok? Entonces, veamos que hay dos sabidurías. Hay dos formas de hacer las cosas. Una que es una sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, y otra que es una sabiduría terrenal, humana y diabólica, que es la sabiduría del diablo. Pero mire lo que dice el versículo 16: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Si el pensamiento que nace en tu corazón proviene de una rivalidad, Dios no te está hablando. ¿Quién te está hablando? Dice nuestro hermano, hoy no está presente, nuestro hermano
Nuestro hermano José Ignacio dice el cachipeineto. Yo no sé qué significa eso, pero él le dice así. O sea, si alguna vez tienes una maquinación, eso es de Dios. Hay algunos que dicen, pastor, mire, ayer mismo alguien decía, es que yo quiero que sufra como me ha hecho sufrir a mí, pastor. Es que no sabe lo que me ha hecho. Sí, pero perdona. No. ¿De dónde viene ese pensamiento? Yo no soy mala, pero lo voy a pisotear. Así. Y no es broma. Les puede sonar chistoso, pero no es así. Entonces, hay dos formas de pensar, una del cielo y otra del infierno. Yo les voy a comprobar que eso es verdad. Y se lo voy a comprobar con la palabra. Voy a ir a Mateo 16. Si usted quiere, ahí apunta. Yo le voy a leer rápidamente algunos versículos solamente. Y usted en Mateo 16 encuentra algunos encabezados. En el versículo 13 usted encuentra la confesión de Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de la confesión de Pedro? Ok. Señor Jesús dice, oiga, muchachos, a los apóstoles dice, viniendo Jesús, el versículo 13, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, versículo 13, todavía estoy, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos que respondieron, unos respondieron, no, que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y le dice a Pedrito, oiga Pedro, ¿y usted quién dice que yo soy? dijo Pedro, escuche esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me impactan las palabras de Jesús hacia él. ¿Qué le dice? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado hombre, Pedro. Qué tremenda revelación recibiste de mi papá. Muy bien, Pedro. Qué maravillosa revelación tienes. Y no te la reveló nadie más, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado. ¿Saben lo que significa esa palabra bienaventurado? Feliz, digno de ser felicitado. Eso significa en el original. Wow, Pedro. Tremendo. El apóstol no es por nada, pero me reveló el Padre quién era Cristo. Pero fíjese que versículos más abajo, en el versículo 21, vemos que Jesús anuncia la muerte. No sé si en su Biblia también está ese encabezado. Dice, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, escuche esto, pare aquí cuando yo diga aparte, tomándolo aparte, oiga, lo llamo al lado. Señor, venga para acá, quiero darle un consejo. Pero no solamente fue un consejo, fíjese lo que sigue diciendo ahí. ¿Comenzó a qué? ¿Qué dice ahí? Oiga, están aquí, yo quiero que si lo van a decir, díganlo duro. Reconvenirle. ¿Qué significa eso? Regañarle. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás. En un momento, Pedro oyó al Padre. Y un rato después, oye al diablo. Y por los dos habló. ¿Se dan cuenta cuán fácil es confundir la voz de Dios?
Cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, lo que Jesús le está diciendo es, Pedro, eso que me estás diciendo, eso ya no es parte de revelación de mi Padre. Eso te lo dijo Satanás. Hermanos amados, si le pasó eso a Pedro, ¿será que nos puede pasar a nosotros? Por eso debemos volver a la palabra. Amén. Eso no se lo reveló el Padre de los cielos. Eso lo reveló el padre de mentira, Satanás. Hay una una sabiduría que es de Dios y otra que es del diablo. ¿Cómo detectarla? Esto que vino a mi mente, esto que que creo que Dios me está diciendo, ¿lo haría Jesús? En el trato con las personas, ¿trataría Jesús a esta persona como yo la quiero tratar? Versículo 17 de Santiago 3. Mire, ya casi termino, no me miren mal. Dice el versículo 17 de Santiago 3, yo lo sigo leyendo en la Nueva Versión Internacional. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, ¿qué? Pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Pura. Dios nunca te va a decir nada que te aleje de la santidad. ¿Ok? Pacífica. Dios siempre te guiará a la paz con todos, porque a paz nos llamó el Señor y Él quiere que representemos al príncipe de paz. ¿Ok? Dios no te ha hablado si es que tú tienes pensamientos de ir a discutir con alguien. La discordia no es de Dios. Dios no te ha hablado si lo que tú estás pensando es cómo ganarle la discusión a tu esposa o a tu esposo. Dios no te está hablando. El diablo te está guiando. Y ahí verás qué vas a hacer. Tú eliges. ¿Ok? Dice que esa palabra es llena de bondad, bondadosa. Una palabra que busca el bien para los demás. Si eso que tienes en tu mente y en tu corazón no trae bondad hacia los demás, entonces no es Dios quien te está hablando. Dice la palabra entonces que también es que dócil. Eso significa ser humilde, enseñable. Quiere decir que eres capaz de contarle a otras personas, a personas más maduras que tú en la fe, tus planes o las ideas que crees que vienen de Dios para que oren. Pero muchos dicen que Dios les habló y por eso no le quieren contar a nadie. No, yo no le voy a contar a nadie lo que Dios me ha dicho. Eso es para mí solo. Si estás pensando así, no es Dios el que te está hablando. Tú tienes que buscar guianza, porque también hay algo que ya les comparto. No es Dios el que te está hablando si tú tienes un egoísmo en tu corazón. Si son cosas que no quieres contar a los demás, cosas que no quieres decirle a ninguna de tu familia, o al pastor o a quien sea, son cosas que Dios no te dijo. Dice también la escritura que esta sabiduría tiene compasión y de buenos frutos. Si Dios fue el que te habló, va a generar en ti compasión. Va a generar en ti perdón. Perdón por aquel que te ofendió. Va a generar en ti esa palabra que viene. Va a generar en ti misericordia. Podrás ver la terrible condición y la situación de esa persona que te ofendió y entenderás que esa persona es digna de conmiseración, de que tú le perdones y que lo liberes y que le ayudes. Si sientes algo diferente, mi amado hermano o primo, es que no es Dios el que te está hablando. Perdón, buenos frutos, dice la escritura. También dice al final que es imparcial y sincera. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios habla, Dios nunca habla para manipular a la gente. ¿Saben? Algunos usados por el diablo hacen cosas como estas. Lo miran a uno y a veces hasta cargan Biblia y cierran un poquito los ojos y se acercan lentamente. Y cuando hablan, cierran los ojos para poner una posición así. Hermano, Dios me habló de ti.
que deberíamos pensar de esta clase de personas, ¿por qué Dios le habló a esa persona de mí, pero no me dijo nada a mí primero? Ahora, eso podemos pensarlo si yo tengo una relación con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, podemos caer. Pero Dios nunca le va a hablar mal de ti a otra persona sin antes haberte dicho que tú estás mal. ¿Sabe una cosa? Dios no es murmurador. Eso es manipulación y Dios nunca le ha hablado a esa persona. Saben, hay mucha gente herida por muchas partes de la ciudad, en muchas iglesias, porque un hermanito inmaduro o sinvergüenza se las dio de espiritual y abrió la bocota y dice: no es por nada, pero es que Dios me habló de ti. Dios me habló de usted y así dice el Señor. Y le dice hasta pepinitos, le dice nubes y nubarrones y hasta qué comió. Y si esa persona es un flojo para leer la palabra, seguro que va a caer. Por eso tenga mucho cuidado cuando dice algo de alguien. Si usted no le ha recibido del cielo, trae a su vida condenación. Déjeme decirle eso. Y mucho dolor traerá a la vida de los demás. La voz de Dios y su palabra nunca son dadas para manipular. Si Dios le dice algo de una persona, usted lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Orar. Orar y orar. Sepa usted que Dios le está hablando. No es para que usted juzgue a esa persona, no es para que usted ataque a esa persona. Si Dios le está hablando es porque quiere usarlo a usted como una herramienta de bendición para que usted ayude a este hermano, a esta hermana a encaminarse de nuevo en el camino santo de Dios. Amén. Dios no trae confusión, su voz es clara. Otra de las cosas que yo creo que es importante que usted piense es lo siguiente: esto que estoy escuchando, esto que creo que viene de parte de Dios, ¿lo confirma mi familia en la fe? Vamos rápidamente, Efesios 3:10. Ya me estoy pasando, pero sé que ustedes están contentos y yo también, espero. Dice la escritura en Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escuche esto: por medio de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. Tú, cuando tienes una palabra que crees que es de parte de Dios, tú debes buscar personas mucho más maduras que te ayuden a orar y discernir, porque la multiforme gracia de Dios es dada a conocer ¿a quién? A la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. La iglesia no son estos bancos, no es estos micrófonos, no es esa pantalla. Somos usted y yo. ¿Y a quién es dada a conocer la gracia, la multiforme sabiduría de Dios? A la iglesia. Entonces, lo que usted recibe, si cree que es de Dios, busque personas más maduras y dígale: ayúdeme a orar por esto. Pero algunos no quieren someter sus ideas a los demás porque ellos dentro de sí mismos saben que ellos lo que quieren hacer no es la voluntad de Dios. Quieren hacer algo que se le vino a la cabeza. Por eso no buscan a los hermanos y mucho menos al pastor. No, ese pastor ya sé qué me va a decir. Por eso, si Dios te llega a mostrar algo de alguien, te recomiendo que hagas 3 cosas. La primera, sé paciente y espera. No te apresures en ir y decirle No, para un poquito. Lo mejor es orar y esperar. Dios siempre habla algo de una persona. Mire, cuando Dios le habla algo a usted de una persona, generalmente es para confirmación y no para condenación. ¿Qué es lo que significa eso? O sea que Dios ya le habló a esa persona y luego te lo muestra a ti para confirmarle a esa persona lo que Él ya le había dicho. En otras palabras, no te creas el Espíritu Santo. ¿Ok? Después de orar, incluso puedes hacerlo por semanas. Después, en amor, háblale a esa persona. ¿Ok? ¿Saben? La mayoría, como tercer punto y ya termino, la mayoría de las veces ni siquiera vas a saber o ser consciente de que Dios te está usando. Esta es la forma que a mí más me gusta, ¿sabe? Porque yo no sé lo que le está pasando a usted, pero a mí me gusta cuando viene alguien y me dice: oiga, pastor, usted me confirmó justamente todo lo que Dios ya me había hablado. Algunos vienen y me dicen: oiga, pastor, ¿fue que mi mujer le contó todo? Porque usted lo único que hizo fue darme garrote. Oiga, mano, yo no sé nada.
Ah, sí, pues vamos a ver. Bueno, Dios te va a llevar incluso a veces a decir cosas que tú ni te das cuenta, y eso está haciendo confirmación para otro, y esa es la mejor manera. Miren, no nos metemos en rollos, ¿ok? Yo mismo me he dado cuenta, hermanos, que cada vez que no he tomado la palabra, el consejo de Dios para tomar decisiones, tengo un árbitro en mi casa y me dice, le dije, mi esposa, gracias a Dios por las esposas. Colosenses 3:15 dice algo importante: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire, ¿por qué tomo este versículo? Porque en el original la palabra gobierne significa árbitro. Qué bueno es tener un árbitro, un buen árbitro en el fútbol, ¿cierto? Pero mucho mejor tener un buen árbitro que me lleve a cumplir la regla de mi santo Señor. Por eso comenzamos esta predicación con el versículo 8 del Salmo 85. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. Y una de las cosas a las que Dios nos quiere siempre tener o llevar por medio de su palabra es a la paz. Si tú tienes paz, mire, esto también es un poco, porque la paz es parte de nuestro centro emocional. Puede nacer ahí y puede ser falsa, pero la paz de Dios, esa que traspasa todo entendimiento, esa tú y yo la conocemos si tenemos una relación con Dios. Por eso esta palabra dice hoy, por eso, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Porque te conozco mejor que o más que cualquier otro, por eso yo te digo, vuelve a la palabra. Si hace tiempo no escuchas la voz de Dios, si al leer la palabra de Dios no sientes gozo, es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver a Dios. Les pido por favor, pongámonos en pie y oremos. Amén.